Buenas tardes, bien llegadas y bien llegados a esta sesión que sabemos que es sin duda de las que más cuestan por la hora, porque también hace el calor que hace, pero me parece también que lo que vamos a abordar, lo que las tres ponentes que tenemos en esta hora y media nos pueden aportar, va a hacer que se nos quite esa sensación de calor de hogar y de siesta y que realmente nos activemos. Quería agradecer tanto a Juan Carlos Monedero como a Alba González Sanz la organización de este curso y también que hayan tenido en cuenta el ámbito cuando nos estamos refiriendo a pensarnos y a pensarnos desde una perspectiva feminista y a hablar de esa llamada cuarta ola y a darle vueltas a todo esto, comprender el sentido y el valor que tiene la cultura, no solamente como, me consta que era un lingüista muy conocido que no voy a mencionar, que decía que la cultura aplicable a todos sus ámbitos era los geranios que estaban en las ventanas de una ciudad en la que todo funcionaba muy bien, es decir, el artificio y en todo caso el adorno. Y muy lejos de eso, me agradezco mucho que se haya pensado en mí para darme la oportunidad de moderar una mesa que creo que va a la raíz de la construcción, de cómo nos construimos, de cómo se construyen nuestras sociedades, nuestro pensamiento, nuestros imaginarios, y de eso trata precisamente, de los deseos de los imaginarios, esta mesa, y esto es lo que le vamos a pedir también a las tres maravillosas ponentes que tenemos. Solo hago un último apunte antes de presentarlas y de que las podáis escuchar, que es, agradecer de nuevo y agradecerle también a Belén, a todas las personas que hacen posible esto, porque también eso hay que visibilizarle, porque detrás de los discursos y detrás de las construcciones y detrás de la cultura están quienes la producen, están quienes la editan, están quienes la escriben, están quienes la interpretan y la piensan. De esto vamos a hablar y luego también agradecer que pensemos todo esto desde el espacio de qué es lo que hemos dado por válido, es decir, el canon cultural, quienes nos están diciendo que esto es lo validado, quienes definen ese canon, cuáles son sus condiciones materiales, cómo nos afecta el canon a nosotras y a nosotros y a nosotres, qué somos gracias o a causa del canon, y también si hay otros cánones posibles, si queremos dinamitar el que hay, si queremos generar otros, si queremos funcionar al margen o si al margen, además de frío, no hay nada. Y con estas ideas voy dando paso en el orden en el que además aparecen en el cartel. Comenzamos con María San Miguel, que es dramaturga, que es actriz, que además es periodista, máster en Humanidades por la Carlos III y profesora también en la Carlos III, y por citar algunos de los proyectos más destacados y que me parece que además pueden servirnos también, pero tú nos dices, María, luego por dónde lo quieres llevar, para comprender esos imaginarios y para ver de qué manera nos influyen y de qué manera también estiramos sus contradicciones y estiramos también cómo están acotados. El proyecto 432, que está compuesto de 3 obras. Y yo destacaría también, y estábamos hablándolo justo hace un momento, uno de los últimos trabajos, I'm a Survivor, que creo que si tienes ocasión para hablar también de la capacidad que tiene la cultura de generar otros espacios y otros imaginarios es verdadera, y otras vivencias, es muy poderoso. Continúo con las presentaciones y así les voy, o ¿cómo lo estáis haciendo? ¿O vamos presentando todas a la vez? No, de una en una. Todas a la vez, muy bien. Pues la segunda persona en intervenir va a ser Sandra Zendal. Sandra Zendal hace, entre otros, esta maravilla de publicaciones y además es la editora de Con Tinta y que también le agradecemos mucho, junto con Marina Belaco, son las dos editoras de Con Tinta Me Tienes. Y tenemos también a Elizabeth Duval, filósofa, licenciada también en Letras Modernas por la Sorbona de París, que ha publicado el poemario Excepción, la novela Reina en Caballo de Troya
Y después de lo trans, también lo tengo aquí, el ensayo, y que además probablemente tengamos pronto más novedades. Escribe en el Ministerio de Contexto y también es colaboradora de Gameplays en Radio Televisión Española. Y os dejo con ellas y comienza María. Muchísimas gracias. Gracias, Sofía. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Alba, y a Juan Carlos por invitarme aquí. Me hace mucha ilusión compartir esta mesa con mujeres a las que sigo y conozco y a las que admiro. Bueno, yo, como ha dicho Sofía, soy actriz y bueno, me defino como creadora y actriz porque también escribo y tengo una compañía que es Proyecto 432 con la que produzco los espectáculos que escribo. Cuando pensaba que podía aportar yo al debate o a la conversación que vamos a tener aquí, pensaba que tenía al final que atenerme a mi propia biografía. Creé una compañía porque tenía ganas de contar las historias que a mí me apetecía y desde un punto de vista. Los dos últimos espectáculos que hemos estrenado los he dirigido sin ser directora o considerarme directora o sin querer serlo por dar un paso político, porque creo que las mujeres tenemos que poner el cuerpo, y lo estamos poniendo, y dar un paso al frente para crear nuevos imaginarios, generar nuevos referentes y ocupar con el cuerpo los espacios. De alguna manera, por eso también formé en 2009 la compañía, para ocupar un espacio y darle voz a lo que luego me he ido dando cuenta de que eran narrativas disidentes que estaban al margen. Probablemente porque he tenido la suerte de crecer en una familia en la que se me ha educado en el feminismo y en la que, sobre todo, mi madre, desde muy pequeña, me dijo: tienes que ser independiente, tener tu dinero y hacer lo que tú quieras hacer. Y eso me dio la oportunidad de dar el salto a crear una compañía independiente que trabaja fuera del canon porque da voces o abre miradas a espacios que no son mediáticos. El primer trabajo que hice, que me ha ocupado 10 años y que es algo así como mi ópera prima, es una trilogía de teatro documental sobre la violencia en el País Vasco, que probablemente no conoceréis porque soy una mujer que empezó a contar estas historias a los 24 años y a escuchar a muchísima gente diferente para poder entender lo que pasaba y lo que era una obsesión para mí, lo que no estaba en el discurso mediático. Qué otras voces, qué otras vivencias y qué ocurre después de la violencia, porque en los medios sabíamos entonces lo que ocurría después de un atentado, pero nadie se preocupaba por lo que pasaba después. Este trabajo me ha ocupado 10 años. Ha sido un proceso de aprendizaje en el que, además de poner el cuerpo, como compañía, hemos ido aprendiendo también a escuchar los deseos que tenía toda esa gente a la que nos acercábamos y que tampoco formaban parte del canon, porque normalmente a ese tipo de personas, no lo sé, a víctimas, por ejemplo, que apuestan por una convivencia y que en ese momento, cuando ETA todavía mataba, apostaban por la paz y por la negociación, no se le da un espacio en los medios ni en la creación cultural mainstream. Entonces, a partir de algo que con los años he ido nombrando como una escucha radical, a partir de toda esa escucha radical también pusimos esos otros cuerpos, que tiene que ver con cuerpos vivos, pero que se traducen en la escena con cuerpos de actores y actrices que tampoco forman parte del canon, ¿no? Que somos personas con cuerpos diversos. Después de ese trabajo de 10 años, que insisto que ha estado en el margen, aunque nos han cuidado bastante los medios de comunicación, después de llamar a muchísimas puertas, se generó como un momento de crisis y también de pensamiento y de darme cuenta de que todo este trabajo que había hecho plasmado en 3 obras era profundamente feminista, sin que yo misma me hubiera dado cuenta, porque el motor de los 3 espectáculos son las mujeres.
Y eso también tenía que ver con esta escucha radical, porque al generar esta escucha radical a gente muy diversa, las mujeres, una vez más silenciadas, dentro de este caso, entre comillas, el conflicto vasco, son quienes se han quedado solas, quienes han fomentado la cultura de paz y quienes han educado a sus hijos y a sus hijas en la ausencia de odio, ¿no? Y en el pensamiento de que otra sociedad era posible a pesar de haber sido víctimas de la violencia. Todas estas mujeres son motores de las historias, son las que provocan que los personajes masculinos y los personajes que han ejercido una violencia realicen un proceso de reflexión y de pensamiento hacia la paz y probablemente por eso también es una trilogía que genera narrativas disidentes, porque pone a las mujeres en el centro del discurso, les da cuerpo, les da voz y les da acción. No son sujetos pasivos, sino que son sujetos activos, que en realidad es algo que me encontré mirando y escuchando a la sociedad, ¿no? Pero que no siempre se pone en el centro. Y creo que en eso estamos también en esta cuarta ola, reclamando que de verdad se nos dé el espacio que ocupamos, ocupando esos espacios. Después, como os decía, de pensar y repensar por dónde seguir y después de un trabajo tan intenso, ¿no? Una especie de ópera prima que ha durado 10 años de mi vida, me encontré con que en los últimos años de mi vida, en paralelo, el feminismo, lo que ya empezaba a ser la cuarta ola, había tenido muchísima importancia y a partir de leer muchísimo, escuchar y hablar con muchas mujeres, mi percepción del mundo empezó también a cambiar y quizás se hizo más radical. Y decidí que había que poner el cuerpo de manera más directa. Entonces presenté un proyecto al Centro Dramático Nacional sobre sexo, violencia y diversidad. Esto fue hace 2 años, poniendo el foco en cómo la jerarquía patriarcal ha marcado nuestra identidad sexual, nuestras vivencias y también la ocupación de nuestro espacio, del espacio público, por los cuerpos disidentes o por los cuerpos que están en los márgenes, es decir, los cuerpos que no son hombre, hetero, cis, normativo. Después de 2 años de investigación, hemos estrenado este espectáculo del que os hablaré ahora dentro de un poquito, pero en medio se coló, en medio de todo este proceso de creación y de pensamiento y de búsqueda de oportunidades, porque cuando eres una mujer, ya no tan joven, porque ya cada vez me siento menos joven, pero cuando eres una mujer de 35 años que lidera una compañía con todo lo que eso supone, porque llevo desde el 2009 con la compañía, pero realmente me he sentido jefa y he ejercido como tal hace un par de años, porque tenemos muy pocos referentes también y estamos pidiendo permiso todo el rato y un poco perdidas, ¿no? Sobre cómo ejercer el liderazgo y cómo no repetir modelos y patrones. Se atravesó la pandemia y se atravesó una oportunidad a través del Festival de Otoño de generar un relato poético de todo lo que nos estaba pasando. En ese momento yo presenté una propuesta de trabajo sobre el estudio de mi padre, de poner en escena un cuerpo también de alguna manera disidente, porque mi padre sufrió 3 cánceres, un acoso laboral que le generó una depresión y después le generó un alcoholismo. Entonces su cuerpo era un documento de toda una vida de diferentes luchas ideológicas y de supervivencia. Y en ese momento, esto era marzo del año pasado, quería enfrentar la historia de supervivencia de mi padre a un personaje femenino de los que se hablaba esta mañana, todas esas mujeres dedicadas al cuidado, invisibles, precarizadas y que sostienen nuestra sociedad y en el momento de la pandemia sostuvieron este país. Presenté el proyecto, lo programaron y con la desgracia de que mi padre murió al mes y medio, el proyecto cambió y decidimos con mi madre que en vez de mi padre, que ya no estaba, no se podía subir al escenario conmigo como documento, se iba a subir mi madre. Y con I'm a Survivor, que es el espectáculo del que veníamos hablando ahora con Sofía, hemos subido a escena, porque también es político, la muerte es política, de la muerte no se habla,
de los cuidados no se habla, de quienes construyeron, como mi madre y como mi padre, la democracia en la España vaciada, tampoco se habla, de quienes pusieron el cuerpo por la lucha feminista entre la tercera y la cuarta ola en esos lugares recónditos de España, no están en el relato. Entonces, bueno, decidí junto con mi madre, que no es actriz, es mi madre, es muchas otras cosas, subirnos a contar nuestra historia, y también pensando sin querer, por intuición y por temperamento probablemente, en hacer otro discurso disidente, porque de la muerte no se habla en primera persona, de la ausencia, no se habla de que la vida, a pesar de todo este dolor, es una fiesta, estar vivo es una fiesta, y no se habla de la muerte teniendo a una viuda, reciente viuda, vestida de rojo, ¿no? Por ejemplo, a través también usando lo simbólico como la manera de expresar desde el escenario que hay otros mundos posibles a través de esos deseos de contar la muerte y de vivir la muerte de otra manera, y también de imaginarla. Esa es como una obsesión que siempre he tenido desde el principio, como documentar, por eso hago teatro documental y tiene que ver con mi formación en periodismo, documentar la realidad, pero también imaginar a través de esos discursos disidentes otras realidades posibles. Y en este año tan loco para todas nosotras, después de estrenar este espectáculo con mi madre, que cada día es una aventura porque depende mucho de nuestro estado emocional, sobre todo el de ella y de mis nervios exigentes y mi tranquilidad nerviosa de haberle metido en este follón a mi madre, estrené lo que era un sueño, que era estrenar por primera vez en un teatro nacional este proyecto sobre sexo, violencia y diversidad, del que hemos hablado mucho, y que pone en escena a cuerpos que están al margen, porque es un elenco diverso, donde hay una actriz ciega, hay un actor con retraso, hay un actor con problemas de movilidad con enfermedad degenerativa, hay un actor sordo, y luego no hay ningún cuerpo normativo, y hay muchísima tipología de edad. Para hablar del deseo y para, como dice Despentes, convertirnos en cuerpos deseantes, no en cuerpos deseados. Ha sido un proceso muy transgresor de alguna manera, porque junto con el equipo, el elenco y el equipo artístico, nos hemos ido haciendo preguntas constantemente. Empezamos hace 2 años, como os decía, y en 2 años tanto el feminismo como el contexto sociopolítico ha cambiado mucho. El ascenso de la ultraderecha y todas estas dudas sobre la ideología de género y toda esta cosa tan horrible, ¿no? que se está extendiendo cada vez más, hacían urgente realmente ser radical desde la escena, poner el cuerpo y poner todo eso de lo que no se habla pero que forma parte de nuestra vida cotidiana. Por una parte ha sido un honor y muy importante estrenar esto en un teatro nacional, pero al mismo tiempo hemos estado en un teatro nacional que es la estructura más patriarcal, clasista, como cualquier estructura estatal que os podáis imaginar. Ha sido muy duro porque ha sido enfrentarse al patriarcado como cada día, cada minuto de nuestra vida, y al mismo tiempo hemos tenido solo 5 funciones en un espacio que normalmente programa una media de 35 funciones de cualquier otro espectáculo, ¿no? Entonces la disidencia todavía está penada, pero bueno, seguimos poniendo el cuerpo en el escenario, poniendo otros cuerpos, poniendo otras posibilidades, y también, y para terminar, y luego si queréis seguimos, algo que para mí ha sido importante en estos años es darle la oportunidad a mujeres artistas de que me acompañen. Como en todos los ámbitos, nuestro ámbito está lleno de hombres que hacen cosas, y también está lleno de mujeres que hacen cosas pero que son invisibles o no se le da la oportunidad. Entonces, dentro de nuestra compañía ha sido importante en los últimos años que todo ese equipo artístico, que esto ya es otra historia, llegar a un teatro con 2 tías que son las jefas, o sea,
no os podéis imaginar, las cabezas, saltan los cerebros por los aires, el dar la oportunidad de que las mujeres también creamos y las mujeres creamos desde otros ámbitos, pero también desde otra manera de trabajar, ¿no? De una manera mucho más horizontal y mucho más dialogada que establece otro tipo de discursos. Para mí eso es importante, darle la oportunidad, acompañarme de equipos donde las mujeres somos mayoría para también poner el cuerpo, ¿no? Y hacer un discurso político que también va desde quién nombra las cosas y en qué lugar está. Y nada más. Gracias por estar aquí. Estoy deseando escuchar a las compañeras y que luego podamos intercambiar un poquito todo esto que nos pasa y toda esta posibilidad de romper el canon, que yo creo que sí que es posible. Es agotador estar en el margen, porque seguimos estando en el margen, pero al mismo tiempo tenemos que seguir poniendo el cuerpo y dando un paso al frente para generar otros referentes por quienes están detrás de nosotras, ¿no? Pienso en mi madre y pienso que ahora me acompañan en el escenario y nuestras abuelas y pienso en las que están por venir, ¿no? Que no tengan los problemas que hemos tenido y que tenemos nosotras en nuestro día a día. Bueno, muchas gracias, Alba, por la invitación. Bueno, Sofía, María, Alice, es como un lujazo estar aquí. Yo soy Isabel Zendal, soy la editora de Con Tinta Me Tienes, junto con mi socia, Marina Loki, que no está aquí. Y nada, es un poco difícil resumir que es una editorial ya no independiente, que es como una etiqueta que nos gusta muy poco desde siempre, sino bastante fuera del canon, podríamos decir, ¿no? Como Con Tinta, y como queríamos hacer algo que sí que se nos da bastante bien, ¿no? Que es mezclar. Nosotras tenemos dos colecciones principales en las que a día de hoy, después de 10 años, tenemos publicadas en cada una de ellas más de 30 títulos, que son una colección de escénicas, porque tenemos una creencia fortísima y una querencia fortísima por el cuerpo y la palabra, y entendemos que aquello que sucede en escena, más allá de que pueda o no ser apresado y que podamos de eso fijar o no un texto, es el acontecimiento más interesante para nosotras, ¿no? A nivel político. Me da igual si la escena es la calle, la manifestación, el teatro o el congreso. Entendemos que es importantísimo lo performativo para hacer política. Y tenemos una segunda colección, que es una colección que se llama La Pasión de Mary Read, en claro homenaje a El Pirate, La Pirata. Podéis fabular todo lo que queráis, nosotras lo hacemos constantemente. Y esa colección está dedicada fundamentalmente a lo que entendemos como los transfeminismos y a las cuestiones LGTBQ+. Y bueno, aunque parezca absolutamente paradójico que sean como dos líneas editoriales tan distintas, nosotras creemos que hay unos cruces que son posibles, que vamos, es como nuestra mente más o menos piensa cada uno de los libros, y que existen un montón de hibridaciones que queremos contaros y que nos parece que es mucho más interesante mediante un montaje que hemos hecho con bastantes textos y fragmentos de textos de varios de los libros, tanto de una de las colecciones como otras, como también van a aparecer puestas en escenas de varios de nuestros libros de artes escénicas, que al final claramente hablan de lo que nos interesa y de lo que versa esta mesa, que es el deseo, ¿no? Para nosotras editar es el principio del deseo, o el deseo es el principio de editar. Y nada, luego si queréis pues podemos comentarlo o no. Y gracias, Belén. Bueno, lo primero, si se me escucha bien, agradecer la invitación a Sofía, a Alba, a todas las aquí presentes también estar conmigo compartiendo esta mesa. Yo quería ser muy breve porque me parece que la parte más interesante
es la de los diálogos, y luego tengo un tren, con lo cual quiero que la parte del diálogo dure lo máximo posible. Y pensaba muy rápidamente en dos cosas, tanto viendo el espacio en el que estamos, como ahora viendo el vídeo de Sandra y de Con tinta me tienes. La primera es que en este espacio, en este aula y en el resto de aulas de este sitio, me he dado cuenta de que siempre hay un crucifijo en el fondo en cada una de ellas. Está allí. Luego tenemos aquí una escenita con Jesucito y la Virgen, en la cual está iluminando el mundo. Y me parece muy interesante que esta mesa en concreto, que estas imágenes, donde está Cristina Morales y otra gente de Iniciativa Sexual Femenina, como una mesa, más cerca, como subiendo y bajando de una de las patas de una mesa, estimulándose con esa mesa, se estén produciendo en este sitio. Y también me digo que hay algo que tiene que haberse modificado o algo debe haber sucedido para que conversaciones en las cuales se plasman las cosas de esta manera tengan lugar en salas en las cuales hay un crucifijo al fondo. Y esa reflexión me parecía interesante. La segunda es que pensaba en esta cuestión del canon, los deseos, las vías de fuga, que a mi parecer hay claramente vías de fuga o planteamientos de modelos alternativos que es posible recuperar por parte de grandes estructuras o grandes maquinarias, y aquellos que son irrecuperables o que se caracterizan precisamente por este componente de disidencia o resistencia a la recuperación, lo juzguemos de una manera o de otra. Y creo que, por ejemplo, la labor de Con tinta me tienes, dudo mucho que pueda tratarse de la elaboración, por ejemplo, de un canon alternativo, porque creo que esa nunca es y nunca será la misión que tiene la editorial, y que por eso el punto de fuga que está planteando, como se trata muy bien al final de este vídeo, hablando de esa cuestión de la diferencia entre poder y potencia, es precisamente otra cosa. Y sin embargo, que sí que hay modelos de escapada o de reestructuración de otro tipo de cánones que sí que pueden ser recuperados o sí que pueden reincorporarse de alguna manera, que no consisten solamente en un despliegue de ciertas cosas que contravienen a esa estructura primera, a ese modelo que ya está bien implantado, sino que pueden convertirse en una nueva estructura de poder, en una nueva jerarquía. Antes se hablaba, ¿no?, de esta cuestión del Centro Dramático Nacional como estructura inherentemente patriarcal, pero si ampliáramos todavía más la concepción que tenemos de esto, podríamos llegar incluso a problematizar el hecho de que tenga una estructura en sí misma. Y en ese momento se planteará una división entre quienes quieren que siga conservando una cierta estructura, pero haciéndola de otra manera, y quienes estarían radicalmente en contra de que ese Centro Dramático Nacional siguiera siendo un centro, siguiera siendo nacional, o incluso en otros desarrollos del teatro que siguiera siendo dramático. Y ahí ya me parece que hay un punto de división y que también hay un punto de recuperación que me parece muy interesante abordar en relación también a polémicas recientes, porque creo que hay tentativas de ruptura genuinas y que llevan esa resistencia en el espíritu, y que por lo tanto, más allá de que sean apoyadas, van a seguir siendo relativamente minoritarias, aunque con ambición de expandirse a un grupo mayor de gente, como puede ser Con tinta. Y luego hay tentativas de resistencia que, no obstante cuál fuera su intención primera, sí que pueden luego llegar a ser recuperadas por esas estructuras más grandes o servir a fines que no eran los que se habían planteado en un primer momento. Pienso a cosas, sobre todo, de iconos recientes de lo queer, y una parte de la cultura queer es una cosa que critiqué en un artículo que salió hace 1 año y medio, a principios de la pandemia, que se llamaba Contra la cultura queer. Pienso en casos como la aparición de Pueblo Preciado en un anuncio de Gucci, pienso en la aparición de Samantha Hudson en anuncios para Jean-Paul Gaultier, pienso en la relación complicada que tiene el mundo de lo queer y el mundo de las disidencias afectivos sexuales con la moda y con el lujo en general,
y pienso en lo complicado que puede ser articular esas luchas distintas o articular una lucha queer que tenga bien en vista, que se plantee cuáles son todas las problemáticas del capitalismo y no quede solamente en una cuestión enunciativa, en una cuestión que se dice, pero que no tiene efectos reales sobre la realidad, porque al mismo tiempo la que tiene que vivir y la comida y la existencia, Bertolt Brecht, va por delante de la moral, en muchos de los casos, acaba accediendo a estas cuestiones o acaba siendo plenamente asimilada por aquel sistema, aquella autoridad contra la cual se declaraba en rebeldía absoluta, sin dejar que le impusieran nada de este tipo. A mí me gustan mucho este tipo de iniciativas. De hecho, en 2018-2019 participé en un laboratorio de creación teatral con Consuelo Trujillo, Celeste González, Andrés Waxman, primero en Espacio de Tea aquí en Madrid y luego en el Teatro Pavón Kamikaze, que se titulaba "Y el cuerpo se hace nombre", en el que explorábamos toda esta cuestión también de las disidencias sexuales, exploramos el género, exploramos la capacidad del cuerpo para hablar por sí mismo, y lo hacemos de una manera bastante horizontal. Yo me encargaba de la recopilación y gestión de los textos que iban a estar dentro de esa pieza, aunque no fuera una pieza particularmente centrada en lo textual, y también interpretaba dentro de ella, pero sin embargo, esto no es un misterio para nadie. Yo soy una gran estatalista. Yo soy una gran amante del Estado y de las instituciones del Estado y de la modificación de esas estructuras del Estado. Y era en parte por eso, por lo que también dentro de ese artículo de Contra la cultura queer decía que el camino que a mí me interesaba, que no es una impugnación en absoluto de otros caminos posibles, la dicotomía entre reforma, revolución y autonomía existe casi que para que cada cual pueda elegir su opción preferida, y todas constituyen modelos bastante valientes y válidos de existencia, pero que yo en concreto creía que había una parte más interesante que la construcción de un nicho o espacio autónomo de creación, producción y consumo cultural, que para mí, en mi concepción concreta de las cosas, no llega nunca a escapar plenamente de cuáles son las dinámicas capitalistas de todo espacio de producción, consumo y creación cultural de forma general, que más interesante que eso era precisamente intentar construir cosas que sí que tengan algún tipo de posibilidad de reestructurar, modificar, cambiar ese universal que ha estado ocupado hasta el último momento y que sigue ocupado mayoritariamente por una clase de productores y prescriptores del canon, que son fundamentalmente hombres blancos, cis, heterosexuales de 50 años, que escriben las novelas que más se venden, que pueden escribir ensayos fundamentándose solamente en fuentes tan serias para escribir un ensayo sobre la cultura de la cancelación como La Voz de Galicia, y decir que esto se trata de la teoría última de cómo arden las redes y les cancelan a todos y se ha vuelto esto una caza del chivo expiatorio donde el ambiente en redes es insoportable, como si fueran ellos quienes sufren la violencia cotidiana de las redes sociales. Creo que es ese espacio lo que a mí más me interesa disputar, o lo que a mí más me interesa modificar de una forma mucho más amplia que la elaboración de espacios autónomos o de la disidencia pura o del gusto de la disidencia por la disidencia. Creo también una cosa que dentro de Después de lo Trans yo le criticaba a Pueblo Preciado, pero es una crítica que se puede generalizar a cierto arte queer en general, donde decía que se busca lo subversivo por lo subversivo por cuánto puedan provocar, ¿no? Cuán provocador pueda ser en un primer momento, más allá de cuáles sean sus efectos prácticos. Tampoco concibo que toda producción artística tenga que estar, desde luego, subsumida a cuáles sean sus efectos sobre la realidad,
Y, sin embargo, en parte, mi intención es que aquello que hago, o al menos la manera en la cual lo transmito, o la manera en la cual lo hago, intente construir una mayoría, un algo mayoritario, distinto a aquello que ya está presente y que ya tenemos en este momento actual y en la sociedad que nos habita. Y para eso no es solamente yo creo, una búsqueda de la disidencia respecto al modelo que tenemos, sino incluso una recuperación de ciertas cosas que pueden estar en el momento actual absorbidas por ese modelo cultural, ese sistema que tenemos de forma más amplia y que, sin embargo, podemos utilizar de maneras distintas, podemos modificar, podemos cambiar para que vayan a nuestro favor. Y ya muy brevemente, con esa toma de posición, que además es una posición incómoda o rara, porque aparte de creadora, en este afán de hacer muchas cosas, también estoy desde Público y Voz Populi, lo cual siempre me parece muy divertido, entre estos dos medios. Y me parece muy divertido estar en Voz Populi escribiendo un artículo, el primero sobre el poliamor y el segundo en defensa del draft. Me parece que tiene cierto interés hacer esa labor casi de caballo de Troya y estar a la vez en medios de dos espectros amplios del espacio político, por más que en otros aspectos la labor de periódicos para los cuales pueda trabajar sea quizá lamentable, pero prosiguiendo con eso, el ser a la vez creadora cultural y prescriptora cultural es complicado y, sin embargo, es la posición en la que me ubico. Y tras esa muy breve exposición de principios de cuestiones, ya dejo esto para el diálogo y el debate entre las presentes, que seguro será muchísimo más divertido. Bien, pues tenemos, yo creo que media hora, para ir sobre seguro media hora, hasta, por ejemplo, las 5:20, para poder tener ese debate que, como bien decía Elizabeth, quería dejar el mayor espacio posible. Hay una puntualización inicial para ir abriendo, que en realidad creo que pueden surgir muchas preguntas, pero desde la mesa se tiene siempre el privilegio y la responsabilidad también de arrancar ese intercambio con las tres. Uno de los puntos que me parece significativo, que además de que era latente, haya salido por parte de las tres ponentes, tiene que ver con la performatividad, con la vinculación dentro de las distintas disciplinas que nos podrían estar atravesando en la mesa, con lo teatral, con lo performativo, con la expresión no necesariamente verbal, o sea, no necesariamente textual, y también una puntualización respecto al propio título de la mesa que nos ocupa. Cuando hablamos de canon, estamos refiriéndonos, y creo que esto es importante que además aparezca en el título, al canon occidental, y también en esa prefijación a la que se referían, a la que os referíais de una manera explícita o implícita, quienes están fijándolo, que creo que Liz ya lo ha dicho de una manera muy clara, es un prototipo determinado que fija el canon y que produce y que también genera de manera prevalente las producciones culturales que el canon valida y cataloga como las adecuadas. Entonces, creo que aunque se ha esbozado y sobre todo se ha desarrollado en la última intervención, la primera pregunta es cómo nos relacionamos entonces con no solo el canon vigente, sino también con nuestra capacidad de prescripción cultural y las limitaciones de la capacidad que tengamos, la capacidad que puede ser a través del ámbito editorial, teatral, literario desde la creación. Entonces, la pregunta que os lanzo es, ¿cómo os relacionáis con el canon que tenemos y que creo que ha quedado también ubicado? Y en ese sentido, ¿desde qué ángulo, aunque en parte lo habéis estado contando, la relación con el Teatro Nacional, el estar dentro de los espacios de privilegio del canon, pero para meternos ya en materia, ¿cuál es la relación que tenéis con el canon y cuál es la batalla que queréis dar?
Bueno, yo porque es más fácil hablar de canon en la cuestión editorial, claro, sería absurdo pensar que el canon no nos está oprimiendo y no es algo que tenemos siempre como una sombra que nos acecha. Realmente nosotras no vamos a formar parte del canon jamás en la vida. Me acuerdo mucho de algo que sale en tu documental y que recomiendo, no está pactado, pero es que viene como súper en la línea, ¿no? Aparece Alana Portero, para nosotros una gran referente del pensamiento y de la escritura actual, diciendo como sí, nos cagamos muy fuerte en el canon, pero qué ganas también de formar parte de él, ¿no? Entonces, a mí personalmente me parece fenomenal la fuga, me parece fenomenal la disidencia, me parece que es político y no solo una consecuencia del sistema neoliberal donde estamos ubicadas, en este margen en el que habitamos relativamente cómodas, además, a día de hoy, porque también no podemos dejar de reconocer que hay algo de cierta comodidad en el margen cuando ya llevas mucho tiempo en él, ¿no? Pero tampoco me importaría que un libro de Continta de repente se colase en la lista de los 10 más vendidos de Babelia, ponte tú, ¿no? O, no lo sé, del Corte Inglés, que creo que ni nos venden. Alana Forever, de verdad. Con lo del Corte Inglés me ha recordado que en el Corte Inglés de Palma de Mallorca yo me encontré mi libro Después de lo trans al lado de un libro sobre George Soros. Maravilloso. Porque además una cosa que tiene el Corte Inglés es que su sección de librería es la sección más abiertamente fascista de España. Absolutamente. Eso es muy fuerte, ¿no? Como el canon de la tienda de libros que a lo mejor vende un volumen de uno de los volúmenes de libros mayor, es el canon facha. Ahora, con esta puntualización. Sí, estoy de acuerdo con Sandra, claro. ¿Cómo nos relacionamos? Pues es que yo me relaciono cada día de mi vida con el canon y con lo que supone. Después de esta experiencia de deseo y de frustración al mismo tiempo en el Centro Dramático Nacional, que hay que hacerse muchas preguntas también sobre él, yo y mi equipo nos prometimos no volver nunca jamás, porque fue una experiencia de resistencia. Y al mismo tiempo decimos eso y hemos bebido muchas cervezas y pasado muchas horas deseando cómo debería de ser y comentando todas las frustraciones que nos estaba generando, pero al mismo tiempo hay que seguir trabajando para intentar estar ahí y estar 5 días, pues ya abres una pequeña fuga que ahí se queda, ¿no? Entonces, ¿yo cómo me relaciono? Pues depende del día muy mal, porque es muy frustrante. Es muy frustrante tener que estar constantemente defendiendo y justificándote de por qué haces lo que haces y por qué tiene un valor lo que haces. Entonces hay días que me levanto más venida arriba y me importa todo un carajo y disfruto porque me genera mucha rabia esta lucha contra el canon y con todos este mundo de señoros, pero hay otros días que es muy frustrante y que tampoco sé cómo vamos a hacer creo que es imposible. No quiero ser una ceniza, pero sí que es verdad que creo que está complicado, pero que al mismo tiempo tenemos que seguir realizando actos de resistencia. Muy rápidamente también, yo no creo que sea imposible. Yo creo que lo que va a suceder, ¿no? Con los próximos 50 años es que tendremos un canon probablemente menos señoroizado, pero que incorporará la parte más fácilmente asumible para esa estructura respectiva de lo que puedan ser disidencias sexoafectivas, lo que puedan ser las mujeres, es decir, un canon en el que están las mujeres, en el que seguramente haya gente como migrantes que quedan fuera,
pero como un canon un poco más tamizado con los nuevos tiempos, igual que gradualmente, como incluso empresas de lencería, incorporan modelos que se alejan un poquito de lo que el sistema implanta en un primer momento, ¿no? O sea, pensemos simplemente en lo ridículo que parece cuando hay desfiles de lencería en los que nos hablan de cómo esta nueva modelo es curvy. Y cuando ha variado unos cuantos milímetros de aquello que era el canon impuesto hasta hace muy poco, que tenía que haber en ese mundo de la moda. Con lo cual yo creo que de señores quizá no esté tan compuesto, pero a quienes más molesta el canon quizá no esté compuesto por ellas, ¿no? Y esa negociación también es una negociación que es muy complicada, como la negociación de las fronteras entre aquello que queda fuera de ese canon, aquello que queda dentro, porque se mueve por muchos intereses y por muchas dinámicas que es muy difícil controlar en un momento dado, y que también implican quién tiene el poder de hacer circular el dinero de algunas formas u otras. Es decir, implica quién tiene el poder de otorgar subvenciones a cierta gente y no a las demás, quién tiene el poder de, a través de instituciones culturales, visibilizar a alguna gente y no al resto. Es decir, no hay conspiraciones detrás, pero no hay inocencia. No hay una gran mente que dirija ese canon, no hay una conspiración para mantener ese canon en su sitio, pero hay decisiones que toman personas, que tienen consecuencias, y esto se ve en distintos modelos, incluso simplemente en poesía, que puedan ser más conservadores y que puedan ser fomentados, se ve en el mundo editorial de formas mucho más grandes, ¿no? Y hasta que no haya también una inversión económica hacia, digamos, un grupo. Por ejemplo, estaba mirando hace muy poco y lo comentaba con alguien, las ayudas que daba el Ministerio de Cultura a la creación literaria, a la creación editorial, y claro, pensemos en la cantidad de porcentaje del mercado que copan Planeta y Penguin Random House. Bueno, luego es escalofriante que siendo ellos quienes más dinero ganan, son quienes más ayudas reciben en un porcentaje escandaloso. No me acuerdo ahora mismo cuál era, el 80%. Es un 80-20. Un 80,20%, y son ellos, son los dos grandes grupos editoriales quienes reciben las ayudas. Con lo cual, si eso está sucediendo, si quienes están siendo ayudados son quienes menos lo necesitan, entonces ya para intentar concebir algo que modifique esas estructuras de poder en el mundo cultural, quizá hay que darle una vuelta a ese sistema de redistribución también de dinero, ¿no? Y como esta es una universidad de verano política, pues también es un mensaje casi a Miquel Iceta. Que escuche esta cuestión. Pues esperemos que a Miquel Iceta le llegue el mensaje y desde luego si no se lo trasladamos. Aprovecho para abrir turno de preguntas y si os parece cogemos varias para que así las puedan desarrollar también las tres ponentes. Todas a la vez, ¿no? ¿Alguna duda, alguna cuestión respecto quizás a esto último que tiene que ver también con la redistribución, con la capacidad que tiene el Estado de seguir perpetuando un canon o de estar abriendo a una mayor diversidad en la representación, en los discursos, en las voces? ¿Sí? Soy Sara, quería daros la enhorabuena porque la ponencia ha sido brutal. Quería comentarte que, bueno, siento lo de tu padre, mi padre también falleció de cáncer y bueno, no he tenido mi manera de abordarlo y de superarlo también, pero no se habla de la muerte, así que te doy las gracias también por expresarlo así. Y bueno, hay estoy haciendo un curso de filosofía y me está abriendo mucho la mente también. Entonces, dos peces van por el agua y dos peces pequeños, y pasa un pez mayor y le dice, ¿qué tal es el agua? Y se va. Y los dos peces pequeños se miran y dice uno al otro, ¿qué carajo es el agua? ¿No? Cuento esto porque creo que es lo que nos pasa.
Yo ya tengo una edad bastante avanzada, 2 niños pequeños, y os puedo decir que hasta que no falleció mi padre no fui consciente de mi vida reducida por una sociedad patriarcal. De hecho, yo no era feminista, lo veía como casi como un ataque, ¿no? O, no un ataque, pero no entendía esa lucha, incluso siendo víctima, ¿no? Víctima en el sentido cultural, ¿no? No de otra manera. Entonces, lo que os quiero transmitir es, somos esos peces en el agua que no sabemos qué es el agua, ¿no? Y creo que tenemos yo he tenido en mi entorno conflicto al decir que venía al curso de feminismos. En mi entorno, que es un entorno de gente muy razonable. Lo que os quiero trasladar es cómo podemos, de una manera cercana, concienciar, enseñar, no desde el enfrentamiento o la lucha, que sí, que entiendo que hay que hacerla, pero hay tanta gente que no es consciente. Yo fui una no consciente, ¿no? Hasta hace muy poco. ¿Cómo podemos hacer ese trabajo de inclusión? En fin, es una pregunta muy compleja, pero desde la no violencia, que también lo quiero comentar aquí, la no violencia, por ejemplo, de Marshall Rosenberg, también la he estudiado mucho, me parece muy, muy potente como herramienta para comprender y para entender al otro, y creo que por ahí me gustaría conocer vuestra opinión. ¿Cómo acercar a los demás a esta posición? Gracias. Y disculparme. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por sus exposiciones. Son muy enriquecedoras y quizás hasta me da miedo preguntar algo porque no sé si tengo una buena pregunta para hacer. Pero hablando sobre el tema del canon, lo que pienso un poco es como estos dos vertientes de hay una resistencia o hay espacios que subvierten el orden, que están en una periferia y que también tienen su legitimidad en esos sectores, ¿no? ¿Cómo ven ustedes, por ejemplo, cuando el sistema, lo mainstream, se apropia de estos discursos que no les son propios, abanderan luchas que no son legítimas, digamos, dentro de ese movimiento mainstream, cuando hay un activismo que en la periferia lo está luchando y cómo ven ese traspaso, ¿no? Y Elizabeth, decías, por ejemplo, lo de Samantha Hudson, que la mencionaste, y pienso en su trayectoria, por ejemplo, en cómo se inició, en cómo, en las experiencias que tuvo, en lo que participó y hoy por hoy a dónde está y el tipo de discursos que quizás hay ciertos sectores que se están apropiando de sus voces, ¿no? Entonces quiero como problematizar sobre cómo ven ustedes ese traspaso, ¿no? Porque creo que siempre hay una puja entre un centro y una periferia, pero esas tensiones en algún caso el sistema a veces las diluye y las camufla como están superadas, pero en la periferia siguen. Bueno, era una reflexión y ya, gracias. Bueno, muchas gracias. Quería, también un poco cogiendo el hilo de romper el canon, dado que os dedicáis a la creación, la divulgación o el compendio cultural, me gustaría también saber un poco desde la experiencia de cada una, si primero un poco cómo romper el canon desde la subjetividad también en ese sentido, es decir, si tiene que ser lo general, lo institucional, quien tiene que romper el canon o primero tenemos que romperlo desde dentro, dicho de alguna manera, pero sobre todo si la exposición es un sacrificio o algo inevitable para romper ese canon, quienes estáis implicadas en esa creación y en ese romperse el pecho y trabajar con un material tan vulnerable y tan potente como es lo personal y lo privado. Gracias.
con el centro en el cual no estábamos. Comentando esta cosa de lo de Samantha Hudson, creo que el problema muchas veces está cuando para acceder a esos espacios, y yo creo que el objetivo es acceder a los espacios del mainstream, por el camino se tienen que hacer ciertas renuncias para llegar hasta allí, ¿no? Es decir, Samantha Hudson puede perfectamente en una entrevista a El Salto Diario o nuestros periódicos de izquierdas decir pues marxismo queer, etcétera, etcétera. Y sin embargo, ¿dirá Samantha Hudson en Masterchef Junior marxismo queer? ¿Dirá Samantha Hudson en Jean-Paul Gaultier marxismo queer? Pollo Preciado, cuando aparece en el anuncio de Gucci, no lo hace exponiendo sus teorías sobre la revolución interespecie para Preciado, sino que lo hace en una pantalla en medio de una escena de lujo absoluto en la cual todo el mundo va muy bien vestido con sus prendas, diciendo que qué falta, es una revolución del deseo. Es decir, se presenta como una marca o como una estética, seguramente, que está vacía de todo significado político, más allá de una cosa que es fácilmente convertible en un eslogan o que es fácilmente reapropiable por esa parte. Sin embargo, lo que creo que hacer es entrar en ese mainstream sin hacer esas renuncias o sin renunciar demasiado, sabiendo cuándo se tiene que renunciar y cuándo no. Porque si se entra en ese mainstream y, sin embargo, el espacio principal desde el cual se transmite ese discurso acaba siendo en nuestros periódicos de izquierda de siempre, no llegamos con eso a ninguna parte. Luego, con la otra pregunta, es que me acaban de decir que tengo que ir muy rápido porque son 2 minutos y eso me desconcentra, con la otra pregunta en relación a ese canon. No me acuerdo de cuál era la pregunta, pero voy a responder a la otra, que era sobre la pedagogía. Y yo diría que admiro muchísimo a quienes tienen la energía de hacer pedagogía, pero ya me acuerdo de la otra. Admiro muchísimo a quienes tienen la energía de hacer esa pedagogía. Yo en mi círculo cercano, no sé si seremos todos muy woke o algo así, pero no tengo tanto que hacerla, por suerte, y más allá de pelearme con gente en Twitter, participar en cosas, no hago tanta labor de pedagogía consciente, porque yo creo que me cansaría bastante de tener que estar todo el día haciendo pedagogía, más bien riño a la gente. Y luego, sobre la dicotomía entre sacrificio y exposición, yo creo que esa exposición es necesaria y que al mismo tiempo esa exposición conlleva necesariamente ese sacrificio. Es decir, no hay tanta dicotomía, sino que una cosa lleva a la otra. Y sin embargo, yo estoy muy contenta, por ejemplo, de hacer esa exposición en España, luego vivir en Francia y que en Francia no me reconozca nadie por la calle, que en Francia no tenga ningún tipo de peligro por mi presencia pública o visibilidad pública. Con lo cual esa es una vía de escape, ¿no? Intentar retirarse, a lo mejor no a Francia, sino al monte, y luego ya participar en tus cosas. Pero yo creo que a quienes estamos expuestas, pues siempre también hay un grado de violencia que viene con ello, pero hay que vivir con eso si se quiere y si se puede. Vaya, hasta donde sea posible y hasta donde sea aguantable y vivible para uno. A la pregunta que has hecho, yo lo único que te puedo decir que tú te has hecho preguntas, me imagino, por eso estás aquí. Entonces, que tengas claro que no con todo el mundo se puede hacer pedagogía, porque luchar contra un muro, ¿para qué? ¿No? Es como, desde mi experiencia, y me peleo mucho, y antes les contaba en la comida que recientemente me he peleado bastante con mis amigos por temas relacionados con el feminismo, amigos que supuestamente son aliados feministas y luego son unos machirulos como todos, y sigo entrando al trapo, sí, porque no lo puedo evitar y me cabreo y me quita mucha energía y me duele, y me genera dolor porque es gente a la que quiero. Entonces, la manera de acercar a personas a las que no les vas a poder acercar esto, y a otras pues a través de la misma manera que tú te has acercado, con la empatía y sabiendo que, bueno, haciendo un ejercicio de escucha y empezando en la batalla por ti misma, creo, porque tampoco podemos encargarnos de todas las batallas. Creo que eso es algo que tenemos que asumir.
En cuanto a la segunda pregunta, de las tensiones entre el centro y la periferia y el camuflaje, yo creo que hay que estar muy alerta. Desde mi ámbito, que es el teatro o las escénicas, hay muchísimas producciones que supuestamente son discursos políticos y sociales y que no lo son, que se quedan en la superficie, que no abordan los temas desde la complejidad, pero que sin embargo entran en estos lugares de canon y ocupan espacios y ocupan discursos dentro del mainstream, que también está muy bien, porque por otra parte es la manera de que mucho público se acerque, aunque sea muy soft y sea súper superficial. Entonces yo creo que tenemos que estar alerta como receptoras de eso y asumir que eso va a pasar y que siempre el pez grande siempre se va a intentar comer al chico, aunque eso también me genera muchísima tristeza. Y respecto a la última pregunta, igual que Liz, creo que es inevitable la exposición. Yo nunca había pensado en contar nada sobre mí en la escena porque me parece muy poco interesante mi vida, aunque sea una persona muy intensa y muy pasional, pero llegó el momento en el que tenía que hacerlo y lo hice de manera inconsciente. Antes le comentaba a Sofía, es que no sé ni cómo lo he hecho y creo que dentro de unos años encontraré la respuesta de por qué cuando mi padre murió decidí seguir adelante con el proyecto en vez de no. Creo que sí, porque es político, claro, hay que hablar de la muerte porque para mí fue una estafa enorme darme cuenta del dolor que suponía porque no se habla. Entonces creo que como artista de alguna manera tengo ese temperamento y también ese mandato de poner en escena las cosas que forman parte de nuestra vida cotidiana, pero de las que no se hablan o se habla, se las representa o se las expone de una manera edulcorada, ¿no? Es como la sexualidad o el sexo. Cuando montamos el espectáculo de Llegar hasta la luna, sobre todo las tías se preocupaban mucho de a ver cuándo se quitaban la ropa para que quedara bonito y era como, ¿pero qué decís? Si cuando has echado un polvo y ha sido todo como perfecto, fluido, digo, siempre es un coñazo, nunca es como en las películas, es horrible, todo sale mal, se te da un calambre, eso hay que mostrarlo, porque si no estamos vendiéndonos un poco también al mainstream y siguiendo patrones, ¿no? Entonces, sí, hay que mostrar... hay que poner el cuerpo, aunque eso tenga un precio, que yo no me pasa como Alice, no he vivido experiencias de violencia a través de redes sociales ni nada de eso. Entonces quizá hablo desde un lugar privilegiado, pero creo que la exposición acaba siendo algo inevitable porque al final estamos detrás de no me gusta usar la palabra producto, pero sí de contenidos culturales, ¿no? Entonces, aunque yo no salga en mi espectáculo, ya lo estoy escribiendo, estoy poniendo la voz. Y a mí me gusta salir porque soy actriz, entonces me gusta contarlo yo y poner yo el cuerpo. Y convivir con eso, con esa... Y creo que también está bien mostrar la vulnerabilidad. Creo que eso también es una ruptura del canon occidental. Se hablaba esta mañana que la vulnerabilidad se entiende como una debilidad cuando no es ni mucho menos eso. Para mí es algo positivo poder mostrar la vulnerabilidad y a veces decir, mira, hasta aquí hoy, que no puedo más. Seré muy breve. Respecto a lo que tú planteabas, yo creo que de las grandes enseñanzas feministas que yo he tenido es tú eliges a quién reeducar y a partir de ahí como que te quitas un montón de hartazgo, ¿no? O sea, y hay que ser muy selectiva. Por otra parte, la última pregunta, porque la voy a enlazar con la segunda, yo soy una mujer blanca cis viviendo en el norte del mundo, o sea, tengo una serie de privilegios que son bastante inconmensurables en relación a lo que es el grosso del mundo y de la opresión. Y tengo todavía un privilegio, no sé si mayor, pero en lo que refiere a esta mesa, que es que tengo una empresa. Es decir, yo si quiero no soy, no aparezco, no estoy. Que está guay, es como lo de tener una casa en Francia, pues es un poco igual, ¿no? Entonces, y en ese sentido, engancho con la tuya. Y creo que es un debate que merecería la pena tener en otro contexto, en otro momento, y es hasta qué punto estamos, hasta qué punto estamos confundiendo el activismo con la marca de empresa.
Y eso te puede pasar siendo Penguin y siendo Con tinta me tienes. A nosotras tenemos suficientes amigas, confío, que nos van a dar collejas en un momento dado, pero no estamos salvadas. Es decir, las empresas, me da igual si son SL, SA, cooperativas o el pacto con mi abuela materna, tenemos ánimo de lucro. No somos activistas. Yo, Sandra Zendal, en mi tiempo libre, en mi vida privada, haré y seré la activista que quiera ser, si quiero, y si no, no. Pero mi empresa, como ninguna editorial, como ninguna librería, como ninguna industria cultural, puede venderse a sí misma como un perfil activista. Son los sujetos y las sujetas quien pueden hacer esa lucha, quienes están en la calle. Entonces, que a mí me jode que venga Penguin y me quite a Alice Duval, por ejemplo, que no ha pasado, pero pasará, obviamente, ¿no? Pues me va a joder, no sabéis cuánto, ¿no? Que ya pasó con el feminismo, que de repente, ¿no? Las mesas de novedades de los grandes grupos con unas prácticas del todo menos éticas estaban llenas de feminismo y que ahí estaba yo, que llevaba editando feminismo ya unos cuantos años intentando a ver si colaba, ¿no? Eso, o sea, yendo a la FNAC a poner así el libro, ¿no? A ver si se colaba porque estaba de moda el feminismo, y que me está pasando lo mismo con lo LGTB, porque de repente hay una LGTB súper pink, que mola mogollón y que te lo va a editar y que ya está pasando. Sí, que dentro de esa ola yo sea más lista o intente tener unas herramientas para aprovecharme de lo que yo creo que va a ser la ola LGTB en el mundo de la edición hable los 2 próximos años, entonces yo tenga como un momento o algún título que de repente tal, guay. Pero no hablemos, o sea, me siento súper incoherente hablando de centro y periferia cuando hablamos de empresas que tenemos ánimo de lucro. Yo quiero vivir de mi trabajo, de verdad, o sea, lo quiero muchísimo, y a ser posible solamente un trabajo, no 3. Entonces, bueno. Bien, pues como uno de mis cometidos, y siento lo de los papelitos, era que pudieseis llegar todas a tiempo en el tren, solamente quiero decir una cosa, un minutito, para reagradecer el haber asistido a esta mesa, la participación que habéis hecho todas también, y que es que ya que estamos repensando todo esto y que estamos hablando de feminismo, hay una imagen que a nosotras nos contaba Brigitte Vasallo y que me parece que explica muy bien los distintos lugares de generar opresiones y de generar márgenes por parte del poder. Cuando tiras de un hilo, que puede ser el patriarcado, que puede ser la heteronorma, que puede ser el capitalismo, el resto, si estás atenta, van saliendo también. Y quizás la responsabilidad que tenemos tirando de uno de esos hilos, la vulnerabilidad, el duelo, el que sea, es mirar el resto de hilos y no cortarlos y hacer la lucha conjunta. Muchísimas gracias, Sandra, muchísimas gracias, María, muchísimas gracias, Liz, muchísimas gracias a Alba Belén y a Juan Carlos allá donde lo tengamos, y también al equipo que va dejando constancia de esto para poder mandarle el vídeo al Ministro de Cultura, cosa que voy a hacer. Muchas gracias.